Sí, pastor, quería que me ayude un poquito para que nos explique cómo es que nace esta falsa doctrina del bautismo del Espíritu Santo con esas manifestaciones de las iglesias apóstatas, ¿no? Pentecostales sobre todo. ¿Cómo es que nace? ¿Por qué ellos confirman y sacan versículos fuera de contexto para apoyar de que si es que no reciben al Espíritu Santo, si no hablan en lenguas, es porque no han recibido al Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Quisiera que nos ayude, por favor. Bueno, aunque hubo algunos grupos reducidos anteriormente, un grupo en el siglo XVI y XVII, ya después desapareció, fue en 1901 concretamente, que en la calle Azusa, en Estados Unidos, surge un movimiento, el movimiento pentecostal, surge allí. Unas personas sin la suficiente preparación en el conocimiento de la palabra de Dios, comienza a predicar y bueno, pues empiezan a venir gentes y predicaba de su corazón, interpretando las escrituras a su modo, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento de hermenéutica ni de nada, ¿no? Entonces empezó a predicar sobre las manifestaciones espirituales. Los hombres siempre han querido destacar por alguna cosa. Cuando digo hombres me refiero a los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Okay? Los seres humanos siempre hemos anhelado tener poder, ser superior a los demás. Y de alguna manera, el afirmar que se tiene un don de Dios, como que te hace sentirte superior a los que están a tu alrededor. Y ahí es donde surge el movimiento pentecostal. Hay muchos estudios sobre este tema. Yo tengo no sé si en la página web tengo un resumen del movimiento pentecostal, pero es terrible. O sea, inmediatamente que surge el movimiento, empieza a haber tantísimos extremos y tantísimas manifestaciones que nada tenían que ver con Dios, sino más bien con movimientos paganos, con cultos satánicos, o sea, con cosas terribles. Tanto es así que las propias asambleas de Dios, que es el grupo denominacional donde nace el movimiento pentecostal, se expulsa a esos pentecostales de las asambleas de Dios. En estos días yo felicité a Paulo Branco, que es el presidente de las asambleas de Dios de Portugal, un amigo mío que estuvo algunos años pastoreando en la provincia de Cádiz, de donde yo soy, porque él, siendo pentecostal, publicó en Facebook un artículo contra aquellos que se dedican ahora a decretar. Y él escribió un estudio para decir que eso no es así, que el único que tiene derecho a decretar es Dios, porque es el único que tiene poder para hacer cumplir sus decretos. Y lo felicité por eso, porque durante años he estado dándole fuerte, porque él es pentecostal y defiende el pentecostalismo, y dentro del movimiento pentecostal hay muchísimos extremos. Voy a mirar a ver si lo tengo publicado en la página web. Si no lo tengo publicado, el estudio sobre el movimiento pentecostal, lo voy a publicar porque es muy interesante. Surge justamente de ese afán del ser humano de querer destacar sobre el resto. Ahora, fue a partir en estas últimas décadas, la década de los 70, fue Peter Wagner, Cindy Crawford, Harold Caballero y otros ministerios así norteamericanos quisieron restaurar el movimiento. O sea, ellos le llamaron Movimiento por la Restauración del Ministerio Apostólico y Profético. Movimiento por la Restauración del Ministerio Apostólico y Profético. Estos fueron los encargados de dar impulso otra vez a todo ese mover estrambótico de las iglesias pentecostales, y han dado como resultado, bueno, pues que haya pastores que estén haciendo que la gente de su iglesia coma hierba.
porque dice que son ovejas de mi prado y tienen que comer la hierba que yo les digo. O que haya creyentes, en fin, hay tantas barbaridades que se han hecho, aparte de esas falsas doctrinas de que si no tienes al Espíritu de Dios, no tienes, no, o sea, que si no tienes el don de lengua, no tienes al Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas que son sin fundamento bíblico. Hay muchísimas otras más que ellos se han inventado, ¿no? Incluso han cogido cosas del Kundalini o cosas de ritos hindúes y los han mezclado todo ahí y para ellos, bueno, pues todo eso es manifestación del espíritu, cuando en verdad son pura charlatanería humana, que nada tiene que ver con la verdad de Dios. Por eso es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante prestar atención a lo que estudiamos, a lo que leemos, para que no seamos alejados de la verdad, siguiendo a hombres que no tienen conocimiento suficiente para guiar a un pueblo. Ya lo dijo Jesús, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por tanto, el movimiento pentecostal surge ahí, en Estados Unidos, y de Estados Unidos proceden la mayoría de las herejías que hoy en día se están viendo dentro de las iglesias evangélicas. Esto es algo contra lo que siempre tenemos que batallar y seguiremos batallando hasta el final, porque la verdad es una y la verdad está aquí en la palabra de Dios, siempre que la interpretemos correctamente, siguiendo los principios de la correcta interpretación de la Biblia, ¿no? ¿Ok? Ana María. Sí, ¿puedo? Bueno. Sí, adelante, Nura. Sí, quería comentar algo en cuanto a lo que usted nos estaba hablando, pastor. Nosotros hablamos que somos de sana doctrina, pero estoy viendo prácticamente como una corriente que ahorita el que menos dice somos de sana doctrina. Y viene a ser como el término evangélico que ha sido manoseado y de la misma manera está haciendo ese término. Yo sé que tenemos responsabilidad como creyentes de preocuparnos en estudiar. Usted siempre nos enfatiza en cuanto al uso correcto de las herramientas de la hermenéutica, pero debemos ser conscientes que no todos lo hacemos, no todos somos diligentes, no todos estudiamos, aparte de tener o no tener el llamado, yo sé, como simplemente creyente, yo debo tener la preocupación de estudiar hermenéutica para discernir, para diferenciar. ¿Qué hacemos con todo esto? Particularmente yo no escucho a otros predicadores porque no me da tiempo y también para cuidarme. Yo sé que como el caso de usted sí se preocupa en escuchar también para poder rebatirlos y abrir los ojos a los demás creyentes, pero no sé al respecto qué nos puede comentar usted, porque yo busqué en la página de Berea Fuerteventura qué es sana doctrina y usted dice que sana quiere decir no enferma. La doctrina que no es enferma. Entonces, la doctrina que es enferma va a enfermar al oyente al fin y al cabo. Entonces, no sé cómo si nos puede decir usted a respecto. Es cierto que hoy en día todo el mundo dice ser de sana doctrina. Hasta los testigos de Jehová dicen que son de sana doctrina. Los calvinistas dicen que son de sana doctrina. Las asambleas de hermanos dicen que son de sana doctrina. Las iglesias pentecostales dicen que son de sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina? Es aquella que se sujeta al 100% en las Sagradas Escrituras, sin sacar los textos de su contexto como pretexto. Es decir, aquella que se sujeta a la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un chico en Chile que es que cualquiera hoy se mete a predicar y sin preparación se ponen a enseñar. Y bueno, pues no sé quién lo ha puesto a él a enseñar, pero no está capacitado. Y cada vez que publica algo yo lo corrijo y lo trato de ayudar y mira, no es así, es por este lado y tal. Ahora se había mantenido en las correcciones que le hacía, pero hace un mes para acá ya está, no, esta es mi postura y punto. Y esto es lo que yo defiendo y se ha acabado, porque puede ser así. Bueno, puede ser así si la Biblia no dijera esto y esto y esto y esto, pero lo dice. Y como lo dice,
y te contradice, no puede ser así. Bueno, pero él se cree que es de sana doctrina. Y él habla contra otros grupos, pero no, él mismo no sigue los parámetros correctos de la correcta interpretación de la Biblia. Por eso es tan importante conocer. Y ahí yo insisto y persisto y no desisto. Insisto, persisto y no desisto. Es decir, tengo que seguir enfatizando la necesidad de conocer la palabra de Dios, porque es conociendo la verdad que uno distingue la mentira. Hubo un chico hace años, cuando yo estaba en Jerez de la Frontera pastoreando, que me dijo: pastor, un chico recién convertido, quiero que me deje libros de los testigos de Jehová y que me prepare para combatir contra ellos. Yo le dije: no, mira, si tú quieres prepararte contra los testigos de Jehová para combatir contra ellos, lo que debes hacer es prepararte en el conocimiento de la verdad. Estudia las Sagradas Escrituras. Conociendo la verdad, cuando alguien hable de la mentira, tú la vas a identificar. Pero es conociendo la verdad. Si tú te metes ahora a estudiar la mentira, te vas a confundir. Porque no estás capacitado para discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Entonces, estudia. Mire, se fue a los testigos de Jehová. Estuvo 3, 4, 5 meses estudiando con ellos. Se apartó del Señor durante un tiempo. Al cabo del tiempo, al año o algo así, volvió. Pastor, quiero que me prepare, que me dé libros y me prepare sobre la doctrina de los adventistas. Dije: no, no voy a hacer eso. Ya te pasó con los testigos de Jehová. ¿Cómo voy a hacer eso para que te pase lo mismo con los adventistas? Se fue con los adventistas, estuvo un montón de tiempo con ellos, se hizo un verdadero caos y se llevó 2 o 3 años que no creía en nada, que estaba hecho polvo. O sea, era un desastre de criatura. Hasta que por fin reconoció su pecado y se dio cuenta de que todo lo que le movía a él era su orgullo, querer saber más que los demás y corregir a los demás. Pero chico, primero aprende tú para corregirte a ti mismo. Esto es muy habitual. Hoy en día cualquiera dice que es de sana doctrina, pero hay que verlo con la Biblia en la mano. Hay que verlo con la Biblia abierta. Es decir, muchos tienen la Biblia, pero no la abren. Entonces, no, es abriendo la palabra de Dios, es consultando las Sagradas Escrituras y es teniendo en cuenta las diferentes normas y principios de la correcta interpretación bíblica que vamos a hacer a entender la verdad. Una de las cosas que se estudian en hermenéutica es que la revelación de la verdad es progresiva. Es decir, me viene un hermano en cierta ocasión y me dice: yo estoy a favor de la poligamia. Yo me voy a buscar otra esposa además de la mía. Digo: bueno, tú haz lo que quieras. Si tu mujer no te mata, seguramente, seguramente lo hará la siguiente. Pero bueno, tú haz lo que... No, pero es que la Biblia habla de la poligamia y tal. A ver, que la Biblia hable de la poligamia no significa que la Biblia defienda la poligamia, ni que Dios esté de acuerdo con la poligamia. Jesús, hablando del matrimonio, se refirió a Génesis capítulo 2, versículo 24. Oísteis que fue dicho: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán los dos, no los 4 ni los 5, no, los dos, una sola carne. Es decir, la poligamia nunca fue la voluntad de Dios, pero es que Abraham tuvo más mujeres, es que David tuvo más mujeres, es que Salomón tuvo 1000 mujeres. Salomón, David o Abraham, todos los que tuvieron muchas mujeres, lo hicieron siguiendo las costumbres paganas de la época, no la voluntad de Dios. ¿Okay? Pero la palabra de Dios, desde el Génesis, capítulo 2, versículo 24, en adelante, está mostrando que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea de 2 personas, un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces, pero él estaba empeñado que quería tener varias mujeres. Al final se divorció de la que tenía y ahora no sé por dónde anda. Se fue a Colombia y ahora no sé a dónde anda. Pero no me extraña que ande con varias mujeres al mismo tiempo. Allá él. Pero hay que seguir los principios correctos
de la interpretación bíblica. Si no se siguen, se caen en errores. Y esto es algo muy, muy habitual, desgraciadamente. Por eso hay tantos grupos distintos. Por eso hay tantas iglesias diferentes. Y unas enfatizan en una cosa y otras en otra. Cuando lo que debemos enfatizar es en el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Y solo aquellos que pueden defender lo que creen con las Sagradas Escrituras, interpretándola correctamente, son los que de verdad están en la sana doctrina. Los otros están equivocados. Dicen que son de sana doctrina, pero realmente no lo son. ¿Okay? Johnny. O Ana María, perdón. Ana María iba a hablar antes, perdón. Ya, gracias. Sí, pastor, yo estuve, antes de llegar acá, estuve en la Asamblea de Dios acá en Pucón, y era exactamente igual. La pastora hablaba en lengua y usaba el pasaje bíblico de Hechos 2:4, donde dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Entonces ella usaba ese pasaje y mandó llamar a un pastor de Temuco, de la iglesia, del centro de la iglesia, y que ellos nos hacían, hasta yo me hizo hablar a mí, que yo tenía que, sí, porque toda la iglesia tenía que estar llena del Espíritu, y así se sabía que estábamos llenos del Espíritu Santo, si no, no. Y me acuerdo que yo estaba, bueno, ella también aparte decía que ella canta en lengua, pero son lenguas que al final es pura, no sé qué es. Entonces, bueno, y que Dios no es el don de lengua, eso te lo puedo garantizar. No es el don de lengua. Porque si leemos Hechos capítulo 2 y vamos a las Sagradas Escrituras, leemos ahí, capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cuál era el don de lengua? El don de idiomas. Bueno, pastor, yo les hablé eso y les dije eso, y me dijo, no, tú no puedes dejar como mentiroso a lo que dice la palabra. No, al final me quedé callada porque no pude alegar contra tanta gente, porque amigas y hermanas me dice, tú estás dejando como mentiroso a Dios porque Dios hizo esto, y yo le decía, no, están mal, y les explicaba lo que usted está diciendo ahora, pero no, al final no escucharon, no quisieron. Porque la gente prefiere su mentira a la verdad. Mark Twain dijo que era más fácil engañar a alguien que sacarlo de su error. Entonces, y dicen ser sana doctrina, dicen que ellos están en sana doctrina, y la que estaba mal es lo que yo decía, porque yo le decía, ustedes sacan el texto de su contexto, como dice el pastor Nicolás. Entonces ellos no, y después la pastora usaba eso mismo que yo decía, pero adelante el púlpito, como que ella lo había sacado y Dios se lo había entregado a ella. Y yo decía, no, eso es lo que dice el pastor Nicolás, no es de ella, el pastor Nicolás dice eso. Pero fíjense, el texto es suficientemente claro. ¿Cómo pues? Versículo 8. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Es decir, lo que el Espíritu Santo dice en ese pasaje es que el don de lengua era don de idiomas. Hablar idiomas. Y repetir palabras sin sentidos no es el don de lengua. Es imitar el don de lengua. ¿Okay? Claro, porque ellos dicen que con eso el diablo no puede escuchar lo que ellos están transmitiendo hacia el cielo al Señor, y que nosotros, donde oramos así, palabras así, el diablo nos escucha y puede atajar nuestra oración. Entonces, son muchas cosas de las cuales de verdad que enseñan. O sea, cuando un hijo de Dios ora, ¿el diablo puede estorbar esa oración? Ellos para dicen, que Dios no la escuche. Sí. O sea, quiere decir que el diablo tiene poder para ensordecer a Dios, para que Dios no oiga mi oración. No tiene sentido. Claro. No tiene ni pie ni cabeza. Y cantan en lengua y dicen estar en sana doctrina. No, una amiga mía canta y habla en lengua y me dice que ella está llena del Espíritu, pero yo veo su vida y su fruto, sí. y wow.
Pero hermana, no dudes que esté llena del Espíritu. No lo dudes. La cuestión es de qué espíritu. Exacto. Porque está llena del Espíritu, sí. Pero Juan dice, probad los espíritus porque no todos los espíritus han salido de Dios. Ujú. ¿Ok? Amén. Muy bien. Gracias, pastor. De nada, mi hermana. Yoli. Pastor, yo le digo algo y le doy tanta la razón a Dios primeramente y a usted. Yo conocí me entregué a Cristo a los 11 años y crecí en el Evangelio. Me casé, mi esposo es militar, oficial del ejército, y he ido a muchos sitios con él, ¿no? Durante 30 años casi de mi vida a su lado. Pastor, yo acudí a los adventistas, porque donde yo iba no había iglesias cristianas, entonces había sectas. Llegué a un lugar que se llama el Brain Pichari, solamente había testigos de Jehová. También me congregué 2 años con los testigos de Jehová. Y ellos, como dice usted, pastor, ellos tienen una doctrina que cuando uno no se sabe, te lavan la cabeza, ¿no? Volví a Lima. En el 2017 yo le conocí a usted, pastor. Yo comencé a estudiar la hermenéutica, no sé si usted se acuerda, yo llegué hasta el 10, creo, si no me equivoco, de la hermenéutica, porque comencé, y doy gracias a Dios que conocí la sana doctrina, pastor, desde 2017, que yo comencé a estudiar sus videos, tengo cuadernos, apuntes, porque yo apuntaba todo lo que usted enseñaba, ¿no? Y doy gracias a Dios. Ahora, pastor, yo siento que ya tengo más conocimiento, me he encontrado con mis ex amigas de los testigos, y me he puesto a hablar, a enseñarles que no han tenido respuestas para objetarme. Uno de ellos es del Espíritu Santo. Lo más que ellos se cierran que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ellos te dicen, tú prendes la energía y se hace la luz. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Entonces, ellos te enseñan cosas. Ahora, te dicen también de Jesús, que Jesús es un ángel, un Dios pequeñito, que no está a la altura del Dios Todopoderoso, que es un Dios pequeñito. He podido, gracias a Dios, pastor, demostrarle a través de las escrituras que no es como ellos dicen, que ellos están equivocados. ¿Me pastor? Sí, te estoy escuchando. Sí. Te estamos oyendo, mi hermana. Ay, Señor. Se le cortó. Perdón, pastor, perdón, sí estoy acá. Ah, ok. Sí. Ahora sí se le cortó. Bueno, a ver, Elvira, mientras que la Elvira se reconecta. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermana. Una pregunta, en estos tiempos, ya ahora que estamos en estos años, ¿es necesario bautizarse en agua? ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono porque se te oye muy lejos? Ok. Pastor, en estos tiempos, ¿es necesario bautizarse en agua dirigido por un pastor o ya no es necesario solo aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Cómo es ahora en estos últimos años, en estos tiempos, ¿no? ¿Es necesario hacer eso? Ya que mi esposo no se ha bautizado con un pastor y en agua, solo de bebito cuando es católico, ¿no? Bueno, él es católico. Quería saber eso, sí. El mandamiento del Señor Jesús fue de bautizar, de hacer discípulos a todas las naciones y de bautizarlos y enseñarles las cosas que debían guardar, ¿no? Todas las cosas que él había enseñado. Por tanto, el mandamiento sigue en vigor. No hay nada por lo cual tengamos que interpretar que ese mandamiento ha dejado de ser o ha dejado de tener vigor. El bautismo es necesario porque el bautismo es un testimonio que damos al mundo de que nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, como el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, ¿no? Por tanto, sí, sigue estando en vigor. Debería bautizarse, ¿ok? Ya, pastor, muchas gracias. De nada. Magali. Sí, pastor, buenas tardes. Es con respecto a orar en silencio.
había escuchado también que a veces, o sea, que se puede orar también con la mente, ¿no? Con los pensamientos. Pero mi pregunta era porque me dijeron que es mejor orar, inclusive es mejor orar con los pensamientos o en silencio para que el enemigo no escuche, o sea, lo que le estamos pidiendo a Dios. O por ejemplo, en mi caso personal, que a veces yo confieso mis pecados o le pido a Dios ayuda con ciertas debilidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que dije, wow, entonces el enemigo como que se la estoy haciendo fácil al enemigo porque ahorita sabe con qué estoy batallando y entonces como que me va a poner más en tentación. Esa era mi pregunta. No es necesario orar en silencio, porque por mucho que el diablo se entere, entendamos lo siguiente. Somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, dice la Escritura, y los guarda, los defiende. Dios está con nosotros de nuestra parte. En el mundo espiritual hay un espíritu que es el que está por encima de todos, es el Espíritu Santo de Dios, y Él está en nosotros. No tenemos por qué tenerle temor al enemigo. No hay por qué tener miedo al diablo, para nada, en absoluto. Siempre que estemos viviendo sometidos a Dios, siempre que estemos viviendo en sujeción a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que temer? Nada. Al diablo la mejor forma de batallar con él es fustigándolo con el látigo de la indiferencia. No le hagan caso. No tiene tanto poder como él se cree que tiene, ni como la gente ha llegado a creer que tiene, porque él ha engañado al mundo. A muchos les ha engañado diciéndoles que no existe, y a los que creen que existe, los han engañado haciéndoles creer que tiene casi tanto poder como Dios. Y no es verdad. Es un pobre diablo, nunca mejor dicho. Ok, pastor, gracias. No le teman al diablo. Jolie. Pastor, si puedo acotar algo, no Sí. sé, puedo acotar algo a la hermanita Magali. El diablo, por si muchos no sabemos, Dios es Dios, nunca fue creado, Dios es Dios, pero en cambio Satanás fue creado, es un ángel y una criatura no puede ser más que su creador, ¿verdad, pastor? Porque Ni Satanás más es un ni ángel que igual. ha sido creado. Entonces no Ni tenemos más que ni tener igual. miedo. Claro. Pero justo, o sea, con respecto a personas que tal vez son bebés espirituales, claro, yo no lo soy, pero tampoco soy madura espiritual ahorita, lo he visto los últimos años, y humildemente reconozco que necesito la ayuda de Dios, entonces sí me daba mucho temor, o sea, al máximo, como que, como lo decía hace un momento, hacerla fácil y que Él me ponga tentaciones, porque sabemos que siempre está ahí para molestar, y más cuando nos ve que nosotros estamos intentando acercarnos más a Dios y superando cosas, ¿no? O sea, Magali, la vida cristiana es una continua lucha, ¿ok? Es una continua lucha, pero no contra el diablo. La verdadera lucha es contra nosotros mismos, ¿ok? La verdadera lucha se produce en nuestra mente y en nuestro corazón. Si fuéramos capaces de someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, no tendríamos nada que temer. Nada, absolutamente nada. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, dice que debemos protegernos con el yelmo de la salvación. Yo les quiero explicar esto. El yelmo de la armadura, es el casco, ¿okay? Que llevaban los guerreros, que les protegía la cabeza, porque la cabeza es un miembro de nuestro cuerpo que hay que cuidarlo, porque si nos dan un golpe fuerte, nos pueden hacer daño. ¿Qué significa ponernos el yelmo de la salvación? Protegernos con el yelmo de la salvación. Significa que tú tienes que proteger tu mente de cualquier pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. Tú tienes que proteger tu mente de la idea de que tú vas a perder tu salvación. ¿Podemos perder la salvación? Sí, pero no la vamos a perder por descuido. La pierdes cuando tú voluntariamente renuncias a tu fe, pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificada. Pero si no haces eso, que tú tengas una caída, que en un momento determinado le falles a Dios, recuerda
Protégete con el yelmo de la salvación. Tú eres salva, no porque seas buena persona, no porque siempre hagas la voluntad de Dios, no porque nunca peques. Tú eres salva porque Cristo murió por tus pecados. Él te regaló la salvación. No te la vendió a cambio de que tú fueras buena. No te la vendió a cambio de que tú hicieras siempre lo correcto. Te la regaló. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esa fe no la debes perder, porque en fe es que somos conscientes de que tenemos la salvación. En fe, en esperanza fuimos salvos. En fe. Mientras tú tienes fe de tu salvación, no la vas a perder nunca, jamás. ¿Ok? Pero tienes que aferrarte a tu fe. Y como dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por nuestros pecados. Porque Dios sabe que tú por ti misma jamás ibas a conseguir la salvación. Ni tú, ni yo, ni nadie. Por eso fue necesario que Cristo muriera, diera su vida por nosotros. Porque por nosotros nos vamos de cabeza al infierno. Todos. Pero Dios en su misericordia, en su infinito amor, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos, por gracia. Protege tu mente de todo pensamiento de que te van a quitar la salvación. Nadie te la va a quitar mientras tú la quieras. Nadie te la va a quitar mientras tú seas humilde y si fallas lo reconozcas y le pidas perdón a Dios. Porque así está escrito. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Dios no miente. Por tanto, protege tu mente de que el diablo, por escuchar que tú eres débil en una área o en otra, no, olvídate. La estás olvidando, es un mentiroso. No te va a robar la salvación mientras tú la desees, mientras tú te aferres a Dios, mientras tú sigas agarrándote de la mano del Señor. ¿Ok? De la manera en que cubrir las grietas que haya en nuestra muralla es buscando a Dios cada día. Busquemos a Dios cada día. Señor, ayúdame hoy a ser fuerte, a mantener mi fe, a no decaer hoy. Mañana no sé si llegará, pero hoy, como dice la canción, un día a la vez. ¿Ok? Si le pedimos a Dios las fuerzas necesarias cada día, vamos a poder seguir adelante hasta el fin. Amén. Muy bien. Gisela. Hola, pastor. Buenas tardes, hermanos. Quería hacer una consulta porque, bueno, sabrán los hermanos que Rodrigo y yo tenemos a cargo el ministerio y somos diáconos. Entonces, mi pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para nosotros poder bautizar? ¿Podemos bautizar a las personas siendo diáconos o, por decir, vamos a hacer un viaje a Pucón? Y si hay alguna persona que quiera bautizarse, ¿nosotros tenemos esa autoridad o tenemos que seguir preparándonos? ¿No? Tienen que seguir preparándose. ¿Ok? Los diáconos no tienen autoridad para hermana Carmen, no, por lo que no soy de esas personas que son súper estreñidas. Carmen Salazar, no puedo comer de noche. Nura, ¿se lo puedes quitar el micrófono? Estaba, creo, en el lado de... Tú le puedes quitar el micrófono desde ahí. Es que tiene mucho retorno. Hermana Carmen Salazar, por favor, ahora. Gracias. Gisela decía, los diáconos no tienen autoridad para bautizar, ¿ok? A menos que el pastor le delegue esa autoridad.
Y en algunos casos yo he delegado autoridad en algunos diáconos para poder ejercer el bautismo. Cuando todavía no eran pastores, estaban preparándose para el ministerio y yo les he delegado autoridad para poder hacerlo. Pero me consta que son personas que están preparándose para el ministerio, que están estudiando, que se están haciendo una labor correcta, siguiendo las instrucciones de la palabra. Entonces yo sí le puedo delegar que realicen un bautismo. ¿Ok? Ya, correcto. Y con respecto, bueno, saliendo un poquito del tema con el matrimonio, igual, si alguien quiere A ver. casarse, a ver, comparte. Tenemos que tener en cuenta que el matrimonio no lo hace, o sea, el que ministra no realiza el matrimonio. El matrimonio lo realizan los contrayentes. ¿Ok? El pastor lo que hace es dar testimonio de ese matrimonio y orar por ese matrimonio. Igual que en el bautismo, lo lógico es que lo ministre un pastor. Pero el pastor, repito, puede delegar esa función en un diácono, ¿ok? Porque es el compromiso de dos contrayentes que lo toman delante de Dios y delante de alguien que representa, en este caso, la autoridad delegada de parte de Dios, ¿no? Así como los apóstoles delegaron en los pastores podemos delegar en los diáconos algunas tareas determinadas, sobre todo cuando no podemos estar ahí para poder hacerlo, ¿no? Pero sí se puede hacer así con la autoridad del pastor. Por eso siempre es bueno tener el respaldo pastoral, no actuar por sí mismo, sino con la autorización del pastor, ¿no? Ya, me quedó claro, pastor. Muchas gracias. De nada. Jairo. Pastor, buenas tardes hermanos. Pastor, bueno, yo estoy congregando después de algunos años, casi unos 6, 7 años que he vuelto a congregar, y a mi familia también. Estamos empezando a leer la Biblia, a conocer del Señor, ¿no? Y bueno, mi hijo mayor y mi esposa tienen algunas dudas, ¿no? sobre cómo iniciar en los caminos del Señor, ¿no? Y yo quisiera decirle, pastor, ¿qué oración precisa ellos pueden dar para recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Bueno, la oración es lo de menos, Jairo. Lo importante es que ellos con sus propias palabras le pidan a Dios perdón por sus pecados y le pidan que el Espíritu de Dios entre en sus vidas. Ya está. A partir de ahí, Dios les va a guiar, Dios les va a ayudar, ¿ok? No se trata de hacer una oración larga o de hacerla complicada o de hacer una oración concreta con unas palabras determinadas, no. De lo que se trata es de que ellos conscientes y voluntariamente le abran su corazón a Cristo. ¿Ok? Una vez que ellos dicen, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a hacer tu voluntad, ven a mi vida, ya está. Ya a partir de ahí, Dios va a empezar a trabajar sus corazones. Gracias. Seguramente Jairo ya lo está haciendo. Porque el mero hecho de que ellos tengan ese deseo ya demuestra realmente que Dios está en sus vidas de alguna manera. ¿Okay? Gracias, pastor. Dice la palabra de Dios que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, ¿no? Amén. Ana María. Era como hay un versículo bíblico para Magali que es Santiago 4, que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Él huirá de vosotros. Ajá. Ese era un versículo que ahí yo lo uso mucho igual, y es maravilloso, porque el Señor es el que nos da todo y someteos a Él no podemos tener temor a nada. Era eso, pastor. Gracias, hermano. Yo siempre he dicho que si tememos a Dios no tendremos que temer a nadie más. ¿Ok? Si respetamos a Dios, con eso será más que suficiente. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Le saluda Mariela. Pastor, me hicieron una pregunta. El ser humano cuando nace tiene ya el alma, ¿no? Cuerpo, alma. ¿Y el Espíritu Santo le es dado
¿O le es dado cuando se bautiza o cuando le invita al Señor a su vida? Eso es mi pregunta. Bueno, nosotros desde que nacemos somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla de cuerpo, alma y espíritu. Así que nuestro ser está compuesto de esos tres elementos. El cuerpo es la parte física nuestra, con la que nos conocemos, nos vemos, lo físico, ¿no? El alma es la parte que no se ve, pero que es el asentamiento de nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, con lo que nos entristecemos, nos alegramos, aprendemos, sentimos, ¿ok? Y tomamos decisiones. Esa es el alma. Y el espíritu es la parte de nosotros con la que podemos estar en contacto y en relación con Dios. Yo creo que desde que nacemos, yo creo que tenemos esas tres áreas, las tenemos activas, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Es cuando empezamos a tomar conciencia, cuando nos hacemos mayorcitos, vamos tomando conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y hacemos lo malo. Ahí es que nos alejamos de Dios y rompemos nuestra relación con Dios. No es cierto lo que dice la Iglesia Católica Romana de que nacemos en pecado, no es verdad. Eso es una falsa doctrina que no tiene fundamento bíblico. No nacemos en pecado. No somos pecadores porque nacemos en pecado, sino que somos pecadores porque pecamos. ¿Ok? Entonces, cuando pecamos, ahí es que nuestra relación con Dios se interrumpe. Más adelante podemos retomarla. Es una apostasía temporal. ¿Ok? Entonces, en el estudio de la apostasía que tienen en la página web, pueden ver que hay dos tipos de apostasía. La apostasía temporal de alguien que se aparta por un tiempo y después vuelve, ¿no? Y la apostasía definitiva es cuando una persona ya conscientemente, después de haber tenido conocimiento de la verdad y de haber gustado pues la vida espiritual y tener relación con Dios y todo eso, ya después por cualquier causa uno la abandona conscientemente y blasfema contra el Espíritu de Dios, ahí ya no hay más arrepentimiento, hay apostasía y condenación eterna. ¿Ok? Pero nosotros nacemos con las tres áreas activadas. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, hemos perdido, nos hemos separado del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, nosotros nuevamente somos llenos del Espíritu Santo, o cuando lo invitamos a Dios que nuevamente Él gobierne nuestra vida, dirige nuestra vida. Bueno, si hablamos de los cristianos, el Espíritu Santo no va y viene, ¿ok? El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Somos templos del Espíritu de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16 y 6:19 también. Por tanto, somos templos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si pecamos, el Espíritu se contrista, pero no se marcha de nuestra vida. ¿Ok? Cuando reconocemos nuestro pecado, el Espíritu Santo vuelve a darnos el gozo. ¿Ok? Vuelve otra vez a restaurar nuestra relación con Él. Volvemos a restaurar nuestra relación con Él. Pero el Espíritu no sale de nosotros cada vez que pecamos. ¿Ok? El Espíritu cuando sale no regresa. ¿Ok? El Espíritu Santo me refiero. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que aquí terminamos. Bueno, yo quería preguntarles cómo se sienten, cómo están ustedes. Estáis en una dinámica diferente. Ha cambiado la iglesia y quiero oírles, quiero saber cómo se encuentran. Quiero saber si les puedo ayudar en algo, si puedo hacer algo más por ustedes. ¿Cómo están? Cuéntenme. Usted lo que está haciendo es demasiado. Un momentito, no hable, no vas al mismo tiempo. Pastor, buenas noches. Estela, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Sí, pastor. Yo, pastor, soy hermana de Yolima. No te escucho, Estela.
¿Puedes quitar el micrófono? Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? No, prefiero que... A ver, Elvira, perdona que escuchemos a Estela, por favor. A ver, adelante, Estela. Acércate al micrófono, por favor. No, ahora no tienes micrófono encendido. Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? Muy lejos. Ahí, pastor, ¿me escucha? Te oigo muy lejos. Uy, pastor. Entonces, ¿ahí me escucha, pastor? ¿Ahí me escucha? Sí, dígame. Pastor, buenas noches. Yo soy hermana de Yolima. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo 4 niñas. La mayor está bautizada en la iglesia Alianza, donde yo asistía. Ahora mi hijita de 19 años y mi otra hijita de 17 quieren bautizarse, pero yo no estoy asistiendo a la alianza de la iglesia donde yo iba, pues no. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Porque ellas a veces me dicen constantemente, mamá, ya queremos bautizarnos. Ahora, yo no sé si seguir yendo a la iglesia para que ellos se bauticen o no sé qué hacer, pastor. La verdad, no sé qué hacer. ¿Usted qué me aconseja? Por lo pronto, desconecta para que no haya tanto retorno. Muy bien. Bueno, Estela, a ver, yo lo que te aconsejo es lo siguiente. Ustedes ahora no están asistiendo a ninguna congregación. Están asistiendo a la Iglesia Cristiana Berea del Perú, ¿no? Aquí con nosotros, ¿no? ¿Ok? Sí, pastor, sí, así es. Ok, bien. Primero, darles un poco de paciencia a las niñas y un poco más adelante vamos a nombrar un diácono o una diaconisa entre ustedes para que pueda hacer esa labor hasta que podamos ir para allá. ¿Ok? Ahora de momento, esperen un poquito con paciencia y todo se va a llegar. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. De nada. Bendiciones. Elvira. Pastor, lo que yo estaba diciendo, que extraño congregar, lo que pasa es que yo vivo lejos de donde se reúnen ahora las hermanas, y eso nomás, como usted dijo que pregunten cómo se sienten, no estoy congregando, solo entro a las prédicas del domingo, ¿no? Cuando puedo, pero me gustaría congregar porque es un mandato divino, ¿no? Entonces, con el tiempo, de repente podemos, como antes, que esté en término medio, cerca a la zona del sur, o del norte, que está en el medio. Eso nomás, me siento triste por no ir a congregar a la iglesia. Quería decirme si... Es comprensible que nos sintamos tristes cuando no tenemos la posibilidad de congregarnos juntos con los hermanos y poder compartir con los demás y demás, ¿no? Pero a veces forma parte del trato que Dios tiene con nuestras propias vidas. Seamos pacientes y todo va a llegar. Ahora, ¿qué puedes hacer? Además de compartir el domingo con nosotros, puedes invitar a tus vecinas a tomarse un café contigo y hablarle de las cosas del Señor. Puedes hablar a algún familiar, a alguna persona que conozca. Y quién sabe, igual estableces un grupo de oración en tu casa y empiezas sin darte cuenta a tener un grupo con el cual congregarte. ¿Ok? Gracias, pastor, su consejo. Gracias. De nada, mi hermana. Gloria a Dios. Pastor, permíteme en cuanto... perdón. ¿Perdón? En cuanto a que Elvira comentó, nosotros vamos a proponerle dentro de una semana, quizás más, para ir a su distrito, que es sí bastante lejos fuera de Lima, y ella hacía el esfuerzo de venir una semana sí, una semana no, pero ahorita estamos al otro extremo de la ciudad. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a la casa de Lupita y Marco. Y dentro quizás de una semana más, ahí vamos para San Bartolo. Elvira, vamos a coordinar contigo. Y así para poder congregarnos físicamente, porque lamentablemente tenemos esa circunstancia que no nos permite hasta que Dios quiera, ¿no? El tiempo perfecto del Señor. Bueno, Johnny.
Pastor, es igual mi caso de la hermana Elvira. Yo me congregaba en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera que yo tengo cerca a mi casa, pero he dejado de congregarme todo este año, ¿no? Casualmente yo a mis 2 hijos que están bajo mi custodia, yo siempre les he dicho, vamos, no importa, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que irnos, entonces nos íbamos. Entonces, es muy lejos, me queda, yo también estoy por el sur, por Barranco, con Chorrillos, irme hasta la hermanita Johanny, esto donde se congregan. Ahora, yo me uno en la mañanita a las 6 de la mañana con usted porque quiero estudiar, ¿no? Los miércoles estoy estudiando con el pastor Alex Almaraz, un grupo muy bonito que hemos hecho ahí los miércoles de estudio, y a las 5:20. A mí también me gustaría. Yo no sé si seguir yéndome a la alianza o esperar, como usted dice. Yo sé que los tipos de Dios son perfectos, eso lo tengo muy claro, pastor. Llegará el momento que yo me congregue con las hermanas, con las hermanitas Johanny, ¿no? Y el grupo que de verdad que me siento más unida ahora, pastor, no quiero hablar más, pero me siento más unida con ellas ahora que ellas se han separado del pastor Salvador. Algo había ahí que no me permitía, me fui una vez y no me sentía bien, entonces dejé de irme. Entonces ahora yo siento más afinidad con las hermanas, ¿no? Ahora, con respecto a mi hermana Estelita, Estela vive en una provincia muy lejos de Lima. Ella vive en Iquitos, que solamente se llega por avión. Entonces, de ella va a ser peor, porque ahí no hay. Ella solamente está de ella y su esposo que estudiaban sana doctrina y sus hijitas, porque ahí hay todo lo que es pentecostales, adventistas, testigos y la alianza, ¿no? Ahora estamos atrayendo a mis otras hermanitas, siempre estamos mandándoles, bombardeándoles de los estudios, los videos. Esperemos que ellos también lleguen a conocer la sana doctrina un día y que puedan hacer, como usted dice, un grupo, ¿no, pastor? Pero todo está eso de que usted que me aconseja, si me sigue yendo a alianza por mientras o sigo reuniendo, yo hago el estudio con mis hijitos, ¿no? Yo les hago el estudio con mis hermanas, que les estoy siempre enseñándolas y con las personas que puedo, pues, pastor, ¿no? Muchas veces me buscan para ir a leerles la Biblia y enseñarles, entonces a mí me gusta hacer esas cosas, yo voy. Pero yo quiero un consejo de usted, si yo puedo seguir yéndome a la alianza, igual que mi hermana Estelita, que ella le pidió ese consejo, o qué hacemos, pastor. Gracias. Bueno, pueden seguir yendo, pero si vieron el estudio del jueves sobre el Apocalipsis, que yo di el pasado jueves, estaba titulado Sal de ahí. Sal de ahí, sí, pastor, sí lo Sal de vimos, ahí. claro. Donde no se predica la sana doctrina, donde no se predica la verdad, tenemos que tener cuidado porque esos lugares donde no se predica la verdad están bajo la maldición de Dios. Es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y Dios va a castigar esos lugares y a las personas que se congregan ahí. Por tanto, hay que tener cuidado de no estar donde Dios no está. Es decir, no es que Dios no esté allí porque la presencia de Dios llena la tierra. Quiero decir que Dios no respalda esa obra cuando lo que se está predicando no es conforme a la verdad de su palabra. Por tanto, si tú te estás reuniendo en casa, si estás siguiendo los diferentes estudios, si estás haciendo todo eso, ¿qué necesidad tienes de reunirte en un sitio donde tú sabes que te están predicando cosas que no son correctas? No, mantente, sigue, fomenta eso que estás haciendo, reunirte con ellos, orar, estudiar la Biblia, fomenta eso, invita a otras personas, insiste en eso, porque no hay problema por la distancia. Miren, hermanos, por muy lejos que esté, ¿quién decía? ¿Estela? O, no sé quién. Estela, mi hermanita Estela, en provincia, pastor. Estela, bueno, por muy lejos que esté Estela y le sea imposible ir hasta Lima, no importa. Alguien de Lima irá hasta donde ellos están y bautizará a sus hijas. ¿Ok? Amén. Amén, pastor. O de España, quién sabe. Es hermoso. Pero creo que debemos de nombrar un pastor a la hermanita Johanny, creo que va a ser nuestra pastora. Todo se andará, todo tiene su tiempo. Amén, pastor, todo tiene su tiempo. Sí. Gracias, pastor, Dios me lo bendiga. Igualmente, mi hermano. Elvira. No digo la hermana Johanny, así como dice la hermana Yoli, estaría bien, pero todo tiene su tiempo, como usted dice, pastor, hay que esperar. Sí, así. Bien. Ana María. Pastor, yo les quiero decir algo a las chiquillas, a la Yoli, a las hermanas. Miren, yo estoy completamente sola, igual acá en Chile, en la 9ª región, en Pucón,
Y realmente para mí ha sido muy doloroso el no congregarme, porque yo soy muy de piel y de mucha gente y de estar ahí apapachando y todo eso. Pero el Señor tiene un trato, como dice el pastor Nicolás, y es maravilloso. Yo, por ejemplo, hago esto, en mi estado de WhatsApp subo puros mensajes y pasajes bíblicos, y eso ha llevado que mucha gente lea eso, y tengo seguidores ahí del Señor, porque son para el Señor, es pura palabra del Señor, y de repente subo una foto mía o algo que llame la atención y van 30 personas, 25 personas que siguen todos los días. Yo subo a veces todo este estudio que estamos haciendo hoy, yo todos los pasajes que el pastor dice, yo los subo. Entonces ellos van leyendo y ya me han llamado jovencitas. Ayer fue antes de ayer, a las 11:30 de la noche, que yo ya estaba casi quedándome dormida, y me manda un audio, ¿cómo se llama? Dos personas, lolos, que viven juntos. Y yo ya les prediqué a ellos. Entonces ella me decía afligida: tía, yo necesito recibir al Señor en mi corazón. Yo lo necesito, es que el Señor esté implantado como usted nos enseñó, como roca firme en mi relación. Y es maravilloso, porque ellos siguen esto y necesitan, y como dice el pastor, a veces queda ahí sembrado, y ellos de repente, el Señor hace la obra y ya el Señor está haciendo con ellos. Y le expliqué lo mismo que dijo el pastor, cómo hacerlo, arrepentirse de pecado y invitar al Señor a su vida. Entonces, y después ahora ya tengo otros jóvenes acá en mi casa que llegaron igual de Santiago y los hospedé acá, y les estoy también predicando, y ellos no oraban, ahora tienen que orar al desayuno, al almuerzo, a las 11 de la cena, oran. Entonces, es maravilloso, y yo le digo, y no me he sentido sola para nada, yo le digo, gracias Señor, gracias, porque hagan eso. Vean, mensaje en el estado de WhatsApp, en Facebook, llenen su Facebook, no de cosas de uno, sino cosas del Señor, las enseñanzas del pastor Nicolás, las de todos los hermanos que están, los de Italia, los de Argentina, todos los de Perú. Yo subo también este estudio, entonces hay gente que sigue, y en su momento el Señor ahí, ellos abren su corazón y dicen, hasta aquí nomás, y se rinden ante Dios. Y es maravilloso, Amén. y eso no te hace sentirte sola, porque hay tanta gente con tanta necesidad y que quieren hablar contigo porque necesitan lo que tú tienes. Entonces ellos dicen, chuta, ¿y cómo ella puede y por qué yo no? Entonces, y el Señor es el que hace la obra en nosotros. Y sí se puede, chiquillas, sí se puede. Y solamente apoyémonos y llamémonos, porque eso es lo que nos hace falta, que nos llamen, un mensajito, para poder sentir al cuerpo de Cristo, al cuerpo que nos une. Entonces una a veces necesita de eso, de un mensaje, Amén. aunque sea un mensaje. Eso era, pastor, mi aporte. Gloria a Dios. Compartan los vídeos, compartan los mensajes, compartan todo, porque quién sabe si puedes estar ayudando a que un alma sea salva, precisamente por la palabra de Dios que le compartas. Así que animo, ¿ok? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a cómo se sienten, a cómo están? Bueno, pastor, lo que queremos es agradecerle a nombre de todos. Estamos de acuerdo, más que agradecidos, palabras no tenemos. No tienen nada que agradecer. Sí, no lo tienen tenemos nada que que hacer. agradecer. Ser agradecido últimamente no ha sido una buena virtud de muchos. Pero bueno, pastor, agradecemos muchísimo su tiempo, su esfuerzo, su disposición siempre para ayudarnos. Y las circunstancias como que se han impuesto de que hagamos el culto de esta forma, y damos gracias a Dios por la tecnología. Pero sí, nosotros en Lima estamos orando con la esperanza que Dios en el tiempo perfecto, usted nos vendrá a visitar pronto, en el tiempo preciso del Señor. No, ya le toca al pastor Andrés, mi hermana. Bueno, también está bienvenido. Ya, pastor, está bien. De todas maneras, sí. No creo que yo pueda visitar ya, pero bueno, ahí está el pastor Andrés para continuar la tarea. Ok, está bien. Entonces nosotros sabemos que tenemos quien ocupa el cargo pastoral, pero todo estará en su tiempo, en el tiempo del Señor. Y
Bueno, gracias, pastor. No sé si alguien más quiera decir algo para dejarle descansar. ¿Nada? Entonces, Bueno, pues hacemos una oración entonces. ¿Ok? amén. Padre del cielo, yo te agradezco enormemente que estés cuidando a mis hermanos y que tú estés consolándolos, animándolos, fortaleciéndolos, sosteniéndolos con tu mano poderosa, Señor, para que su fe no decaiga, para que permanezcan firmes en tus caminos. Señor, úsalos grandemente a cada uno en particular desde su hogar, desde el lugar donde está. Señor, bendice a mis hermanos y ayúdalos, Señor, y consuélalos, anímalos, fortalécelos y úsalos para la gloria de tu bendito nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Amén, pastor. Dios lo bendiga y lo cuide, pastor. Mucho, mucho. Igualmente. Dios les bendiga. Pastor, saludos a Montaña. Dios lo cuide y lo bendiga, pastor. Lo guarde y lo libre de todo mal. Silenciamos a todos. Pastor, nuestros saludos para Montaña, por favor. Bendición. Bendición.